Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del Diplomado de Propiedad Intelectual con el tema Propiedad Intelectual e Inteligencia Artificial, que será desarrollado por el distinguido doctor Eric Iriarte, quien es socio principal de Iriarte y Asociados, abogado, magíster en Ciencia Política y Gobierno, Convención en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con un doctorado en Gestión Estratégica de Negocios por la misma casa de estudios. Es director de Alpha Ready y tiene amplia experiencia en Derecho Informático y Políticas de la Información. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Gracias por la invitación, es un gusto poder compartir. Entiendo que la doctora Fátima Toche ya les ha dictado clase. Fátima es mi jefa, así que pues me toca tratar de mantener el nivel que ella ya ha expresado en su presentación previamente. Tenemos un tema amplio que vamos a revisar, que es el de la inteligencia artificial, y vamos a tratar de ligarlo también con el tema de la propiedad intelectual en algunos puntos de conexión, pero la inteligencia artificial es muchísimo más que solamente el tema de propiedad intelectual. Entonces, vamos a acercarnos a la problemática, al fenómeno de la inteligencia artificial, de modo tal que para que no sea muy pesada la clase, pues sus preguntas serán más que bienvenidas para poder compartir sobre esta temática. Estoy compartiendo mi presentación para que podamos am, conversar sobre este tema. Y lo primero va a ser establecer una serie de conceptos generales para tratarnos de ver dónde nos estamos moviendo. El primero de ellos es que la inteligencia artificial, tal como la conocemos modernamente, no es nueva. Ya en el año 43 había unos primeros documentos, unos primeros papers académicos de la actual inteligencia artificial tal como lo consideramos, basados fundamentalmente en una programación de un sistema informático, un sistema que pueda ser desarrollado para que nor- una máquina, por llamarla de alguna manera, realice determinadas funciones. Lo primero que tenemos que entender entonces es que la inteligencia artificial es un sistema, es un programa, es unas líneas de código que hacen determinadas cosas. Estas líneas de código pueden transformarse en un cerebro positrónico. Vamos a hablar un poco más adelante sobre esta lógica o este concepto que viene de la ciencia ficción. Pero lo primero que debemos entender entonces es que si son una línea de código, significa que alguien lo ha programado en algún momento. Y si alguien lo ha programado, este alguien puede tener ciertos sesgos en la programación, puede tener fallas en la programación, que programe incorrectamente algo y eso termine afectando, o que como consecuencia de una mala programación hayan ciertos efectos colaterales o decisiones que tome la inteligencia artificial o formas de información con las cuales se ha nutrido y bote un resultado que sea fallido. Es decir, puede haber sesgos intencionales, puede haber sesgos en el diseño no intencionales, puede haber errores en la programación o puede haber errores o fallas que aparecen como consecuencia de una programación, pero basada en cierta información que hacen que el resultado no sea el estimado o no sea el estimable. Claro, deben de haber visto multiplicidad de películas, de series, han leído libros o han visto cómics o dibujos animados, en el cual la idea de la inteligencia artificial está pensada como algo que llega a tomar conciencia y al tomar conciencia tiene ciertas acciones. No estamos en ese momento. No estamos en el momento en el cual la inteligencia artificial se vuelve un ser o un ente o algo que de pronto puede tomar decisiones por sí mismo. Películas como la de los 60 del proyecto Colossus, que es la idea de un computador que comienza a hablar con otro computador a través del sistema conectado
en este caso un computador norteamericano, un computador ruso, y que luego toman como control de la Tierra porque los humanos no somos lo suficientemente correctos, con una creación de un lenguaje propio, aún no estamos en ese momento. Tampoco estamos en Skynet, que además en estas fechas se celebran parte de las fechas relacionadas al tema de Skynet. Tampoco estamos en ese momento. Ni tampoco estamos frente a un cerebro positrónico tal como lo establece Isaac Asimov en El hombre bicentenario o en otras novelas. Probablemente estemos frente a un entrenamiento de un software que ya ha venido realizándose hace una década larga, ¿no? La mayoría de aplicaciones de atención al cliente, estos bots, tienen una forma preliminar de inteligencia artificial de aprendizaje, machine learning, o tiene algún tipo de utilización que puede ser utilizada para después de procesamiento del lenguaje natural o conceptualizaciones basadas en redes neuronales o similares. Pero finalmente estamos frente a una máquina programada en base a unas líneas de código. Este es el primer punto donde podemos ver y además pueden ver ahí cómo ha venido ocurriendo en los últimos casi 100 años el desarrollo y la evolución de diversas herramientas, incluyendo la aparición del Open AI o el ChatGPT, que es el que se está utilizando más comúnmente últimamente. Pero, como le decía, más del 80-90% de los chatbots ya son algún tipo de programación hacia sistemas inteligentes, o llamémosle de alguna manera. Debemos entender la inteligencia artificial dentro de un complejo proceso de sistemas. Y la inteligencia artificial, tal como se está estableciendo en la definición, está fundamentalmente en el campo de la informática para crear máquinas inteligentes que puedan replicar o superar la inteligencia humana. Este concepto no es nuevo, desde el área de los sistemas tiene unos 80, 100 años, pero lo pueden leer en algo de literatura casi de mitología judía medieval, que es la idea del golem, la idea de un ser fantástico creado de arcilla que se le da capacidad humana para proteger, en este caso, a la comunidad judía en su momento ante los ataques. Esta misma idea lo podemos ver replicada en la obra de Shelley, de Frankenstein. Frankenstein, en realidad el nombre completo de la novela es Frankenstein o el Prometeo moderno, la idea de que alguien podía transmitir el fuego divino, la idea de la inteligencia y la conciencia podía tomarse, y en diversas novelas de ciencia ficción, incluidas las de Isaac Asimov, sobre las leyes de la robótica. Dentro de la inteligencia artificial encontramos una especial línea de trabajo que se llama el Machine Learning, en el cual esa inteligencia artificial lo que hace es aprender. Aprende sobre datos existentes y mejora estos datos. Entonces, la idea es que le nutran a la inteligencia artificial de información que le sirva para mejorar constantemente. Esto lo vemos en procesos que son reiterativos o que son más o menos frecuentes o mejor asistencia para poder, por ejemplo, atender preguntas puntuales, ¿no? ¿Qué hora es? Va mejorando la forma de indicar información que sirve para la toma de decisión o para generar predicciones. Dentro del Machine Learning hay una subespecie que es el Deep Learning, que está más pensado en la utilización de este aprendizaje, pero ya de un modo más natural, más pensado en lo que se denominan las redes neuronales o las redes de inteligencia para el procesamiento y la toma de decisión. Este deep learning, en algún momento, que la idea es que la máquina tome decisiones basada en la data que obtiene, es hacia donde se ha trabajado, por ejemplo, en temas de use cibernética o la idea de tener máquinas que pudieran tomar las decisiones sobre temas de decisiones judiciales, por ejemplo, la toma de decisiones. Se comenzó tratando de hacer temas bastante puntuales, como los temas de las multas de tráfico, pero se dieron cuenta que había un factor humano que no consideraba la máquina, con lo cual se consideró que no todavía están listas para, por ejemplo, cosas donde el ser humano tiene que tomar decisiones. Y lo último, que es lo más común que estamos viendo, sobre todo en imágenes de diverso corte, es la denominativa IA generativa, que es la generación de nuevo contenido. Pero esta generación de nuevo contenido no es de la nada. No, un primer elemento que debemos considerar aquí
es que la creación está considerada, la creación de una obra nueva, de una obra original, por lo tanto algo que es protegible por el derecho de autor, está pensado para los seres humanos. Lo que hace una máquina es tomar la data que pueda obtener de base y generar un promedio. Aunque pueda generar algo aparentemente nuevo, en realidad no lo está haciendo. Lo que está haciendo es una obra derivada, tal como está considerado hasta ahora. Porque si la máquina o la inteligencia artificial, el sistema estuviera generando algo nuevo, estuviera más próxima a la conciencia humana, y si estuviera cercano a la conciencia humana, estaríamos frente a una entelequia jurídica que debería ser algún tipo de ser humano. Esto lo pueden ver, por ejemplo, cuando un mono toma una foto. Si un mono toma una foto, no es un humano, por lo tanto no tiene derecho a autor. Hubo un caso sumamente interesante sobre esto, un macaco, y el fotógrafo dijo, pero yo puse la cámara de determinada manera que cuando el mono colocaba o aceptaba o tomaba la foto, lo que iba a votar era algo que yo quería. La corte se establecieron de que esto no era posible, que en realidad la persona, el que tiene que tomar la foto de la persona o crear directamente para que pueda hacer algo protegible por derecho de autor, sino finalmente es algo que existe, pero que no tiene una mayor protección desde la propiedad intelectual. Y aquí tenemos una primera diferencia, ¿no? Si quieren ponerle así, hay además un concepto general sobre el tema de tecnología que dice garbage in, garbage out. Si tú le das basura al sistema, lo que va a botar es basura, no va a generar algo bueno. Entonces, yo le puedo dar un input a una máquina, a un sistema que tiene algún tipo de extracción, lo clasifica y lo que te va a dar es una salida de qué es un carro o qué no es un carro. Pero cuando yo lo hago a través de un deep learning, la extracción y la clasificación se interna al sistema y finalmente puede botar un resultado que puede ser un carro o puede no ser un carro. Pero evidentemente elimino un factor humano que está en el medio para darle qué data es la que es utilizada como base o no. ¿Cuál es el tema clave aquí? Que el algoritmo con el cual se programa para aprender o para extraer los datos es también hecho por una persona natural. Por lo tanto, tiene sus sesgos, sus fallas, sus errores o pudiera tener alguna generación de condiciones especiales. Un machine learning es que tú a una máquina, a un sistema, le das datos de entrenamiento, le dices, por ejemplo, este tweet es positivo, este es negativo, este es positivo, este es neutro. Tratamos de crearle una red neuronal para que la máquina o el sistema aprenda y te va a decir, oye, ok, entonces lo verde es positivo, lo rosado es negativo y lo amarillo es neutro. Pero ¿qué pasa cuando yo le doy un dato que no está en su base? Pues lo que va a tratar de hacer la máquina es, si fuera por un tema de tendencia, un tema estadístico, va a generarlo hacia donde lo cree, aún no interpretando adecuadamente el contenido. Porque si yo le generé data equivocada sobre una determinada información, una determinada tendencia de lo que pudiera ser, termina generando un problema mayor, dado que la máquina no tiene ese poder de discernimiento. Si yo le digo, ah, lo azul es malo, porque yo creo que lo azul es malo, y la máquina aprende que lo azul es malo, siempre va a considerar que el azul es malo. Pero puede ser que el azul sea bueno en determinadas condiciones. Como no tiene esa capacidad o ese nivel de fineza para poder interpretar si lo azul es bueno, pues siempre, aunque sea bueno, va a decir que es malo. Ese es el problema con lo que nutrimos la fuente del sistema de inteligencia artificial. Lo clave termina siendo siempre con qué se ha nutrido, con qué información de base vas a tener. Algo más sencillo. Imagínense que yo le doy a una máquina 10 datos y en estos 10 datos le digo que el color del cielo es verde. Si alguien le pregunta el color del cielo, la respuesta de la máquina siempre va a ser verde. No va a decir amarillo, no va a decir azul, no va a decir ningún otro color, porque yo le enseñé, la nutrí con la data de carga de que el cielo siempre era verde. Si yo le doy que 5 de los datos, le digo que el cielo es verde y 5 le digo que es azul, lo que va a buscar es el promedio. Si hubiera sido verde y rojo, probablemente hubiera buscado algún otro color, o azul y azul y rojo le hubiera dicho que es morado en la búsqueda de los promedios.
Ese es el problema de no nutrir adecuadamente o los datos denominados datos de entrenamiento una inteligencia artificial. Entonces, hay que desmitificar este tema de la inteligencia artificial en general. Y hay que, por un lado, hablar de la Artificial Narrow Intelligence, pensado como la conducción automatizada, la búsqueda de información, el uso, si quieren ponerle así, operativo, industrializado de la inteligencia artificial y la Artificial General Intelligence, que está buscada o pensado en hacer que hagan lo que pueda hacer cualquier ser humano de un punto de vista interpretativo. Esto evidentemente nos hace pensar de que este mito que se dice que la inteligencia artificial va a hacer desaparecer todas las profesiones, no necesariamente es correcto, porque hay muchas cosas que el ser humano hace más allá de un proceso repetitivo cognitivo, como un haiku o un poema. La creación del poema desde cero no es posible con una inteligencia artificial que lo haga desde cero. Ustedes me dirán, pero pueden haber encontrado sonetos creados por inteligencia artificial o canciones, como una canción que habían hecho me parece, de Bad Bunny o similares. En realidad, lo que hace es tomar un modelo, hacer un análisis comparativo y replicar tendencias o patrones que pudieran hacer. También las canciones de algunos cantantes tampoco que sea física cuántica para hacerla muy diferente. Una definición OCDE, que es una definición bastante interesante o que nos puede servir de base porque es un lugar hacia donde Perú se dirige o a donde quiere ser parte, es esta definición de la OCDE relacionada a la inteligencia artificial y que habla que es un sistema basado en máquinas que para objetivos explícitos o implícitos infiere a partir de la data que recibe, de la de entrada que recibe, cómo generar determinadas salidas. Es decir, yo le doy una data, le programo de alguna manera, hay un algoritmo, un procesamiento de programación, y lo que va a hacer es darme un resultado como si fuera o similar a lo que pudiera votar un humano. Claro, pero es un humano con el aprendizaje de lo que tiene, o es un humano que ha visto mundo o que conoce las diferencias o las sutilezas del lenguaje. Y además los distintos sistemas de inteligencia artificial varían en sus niveles de autonomía, si es que le doy más capacidad para aprender, y adaptabilidad. De hecho, había una discusión larga entre Facebook, entre Zuckerberg y Elon Musk sobre qué tan libre debería ser el aprendizaje que debería utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Estos mitos de que cuando se dejó libre cierta inteligencia artificial comenzó a crear su propio lenguaje para determinarse de alguna manera y que tuvieron que apagarla, que en algún momento alguien puede haber leído en algunos bulos de internet, porque en realidad son más que nada bulos. Es bastante similar a lo que termina ocurriendo en la película am, El Proyecto Colossus, de que la máquina comienza a entenderse, a percibirse como sí misma desde una programación matemática. Si quieren ponerlo de alguna manera, la inteligencia artificial, tema de editores de texto, por ejemplo, inteligentes, eh, van a adaptar un estilo de usuario de escritura del usuario. Pero el procesador de texto básico no tiene capacidad de aprendizaje ni adaptación. Sin embargo, nos puede corregir la ortografía o aplicar reglas de estilo, pero si quieren ponerle así, están definidas. Hay acento en una vocal antes de una N, por ponerlo de alguna manera. La idea del editor de texto inteligente es que puedan incluso sugerirnos cambio de palabras para determinadas cosas. Cuando vemos un cajero automático tradicional, va a hacer las tareas para las cuales está programada, sacar dinero, entregar dinero, pero no hace ninguna inferencia de, por ejemplo, si tú te acercas a las 4 de la tarde y el sistema encuentra que tú siempre que a las 4 de la tarde sacas 100 soles, que de pronto llegues al cajero y te diga, Juan, aquí tienes 100 soles, porque no mide los patrones o consideraciones que pueden hacerse. En cuanto a los robots industriales, que son estas máquinas, robots, normalmente son máquinas más fuertes, pueden cargar más peso, pueden trabajar en lugares donde no trabajaría un humano porque su capacidad pulmonar no es la misma.
pero hace finalmente un proceso programado de una manera establecida. Los robots industriales inteligentes aprenden y se adaptan dentro de un sistema, y esa es la gran diferencia que traería la inteligencia artificial a estos procesos. Un termostato, que es un control de temperatura, mantiene una temperatura y si la temperatura baja, pues pone más calor o más frío, si es que sube, dependiendo de las circunstancias. En cambio, un termostato inteligente va a aprender de los patrones y programarse de manera automática para hoy día va a haber sol, ¿ok? Entonces va a haber sol de determinadas características. Juegos de ordenador que no tienen inteligencia artificial repiten los procesos y los parámetros y no tienen mayor adaptabilidad o tienen una adaptabilidad programada. En un nivel de inteligencia artificial adaptativa en juegos, cada sistema va a poderse programar a la calidad o al tipo de sujeto que está jugando. Mayor dificultad, mayor el enemigo, el personaje que va a estar enfrentando. Cuando hacíamos búsqueda con internet, la búsqueda predictiva, que en realidad era rellenar el párrafo de lo que uno estaba buscando, ¿no? En los motores de búsqueda lo que van a hacer es medir lo que buscábamos y ofrecernos respuestas en base a nuestros propios patrones, que es lo que se ha entregado dentro del contexto y además ayudarte con la búsqueda, ¿no? Estás tratando de buscar, qué sé yo, sobre naves espaciales. Te va a tratar de ayudar en base que has visto naves espaciales, no sé, fuiste a ver Alien Romulus, de lo primero que te manda. El GPS va en el mismo sentido, te da las direcciones, en el mejor de los casos hace un análisis sobre reglas fijas, pero Google Maps te puede dar adaptabilidad, más parecido a lo que hace el Waze, pero puede incluir temas como clima o similares. Los sensores en las casas son programados y los sensores inteligentes ligados al IoT o el Internet de las Cosas pudieran programarse de una determinada manera. En lo que va hasta el año pasado, diversos países han comenzado a crear legislaciones para poder tener legislaciones vinculadas al tema de inteligencia artificial. Eh, en algunos países ya tenemos una legislación avanzada, de hecho Perú también, es un cuadro hasta inicio del 2023, cuando Perú todavía no estaba, pero como verán, diversos países están haciendo algún tipo de regulación de algún tipo de nivel. En los últimos años ha habido legislaciones en 128 países, ha habido un desarrollo grande posterior a la pandemia y posterior a algunas acciones que hemos estado realizando, normalmente en la programación de ChatGPT. Claramente que si alguien analizara el por qué se está regulando ahora y no antes, alguien pudiera decir que es por un tema de miedo a lo que la inteligencia artificial o a la gente utilizando la inteligencia artificial pudiera hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro el tema? ¿Ninguna duda? Ok, entonces, si no hay dudas, sigo avanzando. Isaac Asimov es un prolífico escritor, entre otras cosas, de ciencia ficción, que crea toda una conceptualización en base a la idea de los cerebros positrónicos. Un cerebro positrónico es un cerebro de un robot creado para colocarle ciertas líneas de código, por decirlo de alguna manera, al robot, ciertos comandos básicos para que pueda funcionar. Estas líneas de código de la inteligencia artificial, porque finalmente el cerebro positrónico era la inteligencia artificial, o si se acuerdan ustedes en la película esta de Yo Robot, el cerebro no era un cerebro, no era el cerebro el robot, sino era una máquina como unas pantallas que se llamaba Vicky. Lo que establece Asimov es una serie de reglas básicas que deberían ir insertadas en este cerebro. Una suerte de reglas morales o reglas fundamentales que con el tiempo se han ido considerando como base de nuestro sistema, de la base regulatoria en general. Estas leyes de la robótica, que también así se le denomina, pero que en realidad serían leyes de la inteligencia artificial, dado que el robot tiene un cerebro positrónico, el cerebro es el programado con la inteligencia artificial,
Dice que un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Cuando ven la película Yo Robot, está con Will Smith, el, el personaje principal es, está enojado con los robots porque un robot había hecho la evaluación en un accidente de que él tenía mayor probabilidad de vivir que otro niño. Y su enojo era que él hubiera decidido por el niño y no hubiera decidido por él, ¿no? Y se quejaba de que finalmente la máquina lo había rescatado a él y no al niño que era el relevante para él. Esta idea está basada en probabilidades estadísticas. Toman decisiones basadas en data, no hacen una interpretación de qué es lo correcto o lo incorrecto, sino que dicen directamente que no puede ser dañado. De hecho, varios de los casos de vehículos autónomos ligados a Tesla, por ejemplo, eh, a dispositivos de conducción, han tenido el mismo problema y han sido prohibidos o baneados o dejados en stop en varios lugares porque no pueden ser claramente determinables. Atropellaban gente que no deberían atropellar, pasaban las reglas, pasaban un principio que no terminaban de entender, que a veces afectaba la segunda ley de la robótica. Un robot no debe cumplir las órdenes basadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que se entren en conflicto con la primera ley. Es decir, a veces alguien le decía avanza, si esto no tenía un impedimento, avanzaba, salvo que afectara a otro ser humano que estuviera en una ley, en la ley primera ley. Hay una tercera ley que es parte de este set de normas o reglas que nos presenta Asimov. Dice que un robot debe protegerse su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley, que es el personaje nuevo este de Sony que está en la película de Yo Robot. Sin embargo, Asimov se encuentra de que hay veces que las reglas morales no son tan claras porque puede haber juegos o zonas grises. De hecho, la mayoría de los cuentos de Isaac Asimov ligados a robots giran en alguna de estas tres leyes de la robótica o alguna forma de interpretación de cómo funciona. Él aparte, para los que le gusta la ciencia ficción, había escrito una serie que se llamaba Fundación. Y en esta serie de Fundación, en una de las series, cruza la serie de Fundación con la serie de los robots, que eran dos series diferentes de cosas que él escribía. El libro se llama Robots and Down, el amanecer de los robots, y escribe una cuarta ley en el tiempo, pero considera la ley cero, o la ley encima de todos. Un robot no hará daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra un daño. Y parte de la regulación actual, sobre todo la regulación de la Unión Europea, va por este camino, la idea de que la tecnología no es buena ni mala, pero tiene la carga del usuario y que no debe ser mal utilizada por las personas para generar una afectación a la humanidad o a las personas o a quien fuera que se utilizara o al Estado, por último, si es que se lo quiere considerar de esta manera. Estas son, si quieren, las reglas desde la ciencia ficción, que es lo que rigen en cierta conceptualización para el tema luego regulatorio. Y aquí además entran determinados conceptos éticos a ser considerados. Hace un par de años, un juez, que además considera una de las primeras sentencias en el mundo ligados al tema de uso de ChatGPT, además, le pregunta a una inteligencia artificial determinar la cuantía de los alimentos que debe otorgarse al padre del menor. Le dice, deben considerarse los ingresos por progenitores y lo necesario para manutención de una menor. Aquí utilizó el ChatGPT o la herramienta tecnológica como si fuera una calculadora. Finalmente hace una regla de extrapolación. Es considerable la manera como lo puedo utilizar, pero alguna gente dijo que en tal caso debió haber hecho una calculadora, con lo cual no hay mucha diferencia. Era una herramienta y la responsabilidad sobre la sentencia, sobre la resolución, finalmente era del juez. No le pidió que hiciera la sentencia, ni le pidió que armara los argumentos, le pidió que se utilizara para un tema de proporción matemática. Ahora, ¿cómo la inteligencia artificial calculó ese porcentaje de manera clara?
o pudo haber sido más, o pudo haber sido menos, tiene una parte de problemas éticos. Y ahí es donde el juez tuvo que tomar una decisión de qué era lo correcto que estaba haciendo. Segundo caso, en la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, esto es un caso de libertad de expresión eh, ligado a la ley de imprenta. Em, Jueces van a la inteligencia artificial para emitir un fallo y le preguntaron cuál es el interés público legítimo en caso de divulgación de fotos de una mujer de parte de su cuerpo en redes sociales como Facebook, por los medios de prensa y sin el consentimiento de autorización de esta. Claro, si yo le pido a una máquina que me responda esto, cuando esto lo debería responder un juez, la pregunta clave es, ¿quién tiene que responder a la pregunta? ¿El chat GPT? La respuesta es una respuesta am, de cortar y pegar. Es una respuesta que puedo yo utilizar sin ni siquiera hacer una tamización. O quien tiene que interpretar esto es el juez en base a esa información y darle un contexto. eh, la- la- lo que responde el bot de ChatGPT es la divulgación de fotos de parte del cuerpo de una mujer en las redes sociales por los medios de prensa y sin consentimiento es una violación a la privacidad y la dignidad humana. Claro, si uno lo considera conceptualmente es correcta, pero en Bolivia no hay ley de protección de datos personales. Eh, Cuando se le hace, avanzan. En caso de no existir el consentimiento de la pregunta de imagen y video y foto del parte del cuerpo de una mujer por las redes sociales, se podría considerar posibilidad de ordenar el borrado o la baja de las mismas. Y la respuesta dice ChatGPT es la posibilidad de ordenar el borrado o la bajas de una mujer en caso de que no exista consentimiento, no se considera una vulneración al derecho a la información. Está interpretando, está haciendo la acción de los jueces. Y lo peor de todo es que esto termina en una sentencia. ¿Es ético que lo hayan hecho de esta manera los jueces? El caso Tribunal Electoral del Poder Judicial en México, una audiencia de primera instancia, no había utilizado un análisis contextual de uso de la expresión ya sabes quién y por lo tanto había un vicio de exhaustividad. El juez había hecho la siguiente, el magistrado afirmó que yo, por ejemplo, aquí en el celular he estado haciendo consulta al chat GP, no, perdón, al PT chat, si alguien sabe quién ya es quién y la respuesta en el contexto político mexicano es el presidente. Claro, pero si le hubieran preguntado el innombrable, aparecía Voldemort o cualquier otro que también puede ser considerado dentro del mismo contexto. Si no se da el contexto o la respuesta se toma a la ligera, pues no necesariamente va a dar un buen resultado. En Colombia se utilizó como parte de una sentencia del juzgado laboral del circuito de Cartagena, que tenía que ver a las consideraciones sobre cómo responder o resolver, suplantando la labor del juez de una manera incorrecta. Otro en el coronel Portillo, eh, copian además la parte de una sentencia. eh, Quiero que me conteste como un perito químico en el Perú, experto en dosaje etílico en seres humanos. Claro, pero si la máquina no, el sistema en este el ChatGPT no ha sido nutrido con un perfil de ese tipo, claro, la respuesta que le puede dar es cualquier cosa. No necesariamente la más idónea, de hecho no es un perito. Y si no es un perito, pues mal haría el juzgado en poderlo utilizar como un perito porque no ha sido considerado como tal. Finalmente, una sentencia de Brasil, de un juez federal de la primera región, eh, literalmente, en este caso, el ChatGPT inventó una jurisprudencia inexistente para fundamentar una sentencia. Y de hecho, el juez que hizo esto está siendo investigado por precisamente haberlo hecho así. Hay un caso sumamente interesante, que es el caso Parker versus Forsyth, eh, donde el abogado de una de las partes utilizó jurisprudencia que no existía. Le mandó directamente a la máquina y copió y pegó lo que había encontrado. Esto es bastante complejo, porque ¿por qué una máquina va a responderte con cosas que no existen? Y me voy a adelantar a un concepto que se llaman alucinaciones, que lo vamos a ver un poco más adelante,
y que tiene que ver que la máquina se fuerza, o el sistema, se fuerza a responder a las preguntas que alguien le da. Y pueden ocurrir cosas que afectan un caso en la medida en que no se hace la comprobación de la información. Es como si le mandaras a un practicante a resolver algo y lo haces y lo cortas y lo pegas. No le puedes echar la culpa al practicante, sino que la responsabilidad es de quien lo está copiando y colocando en la resolución, o si esa fuera una resolución o en la demanda, porque además asume responsabilidad sobre el contenido que es que finalmente informaron en la conducta del abogado al Consejo de Práctica Jurídica. Esto pasó en Estados Unidos, además era un abogado, un caso de una demanda por un tema de defensa del consumidor y la demanda, el chat GPT, colocó información que no existía, jurisprudencia que no existía. Y como el abogado no se tomó la tarea de verificar si era o no era, pues simplemente la cortó y la pegó y esto terminó siendo una responsabilidad mayor para lo que hacía. Fátima, que como le digo, ya les hizo un caso, les enseñó, le pidió a ChatGPT que actúa como un abogado experto en protección al consumidor de Perú y dando un resumen de la jurisprudencia más relevante de Indecopi relacionada a cargos automáticos de tarjeta de crédito por suscripciones. Y que además el formato lo quieren en una tabla. El sistema le resolvió esto, le dio una data, pero la doctora Tocha le dijo, oye, me interesa que me des dónde está la resolución 0379, que es la cuarta, que está aquí. Y le dice, dame dónde puedo encontrar otra resolución. El sistema le dice, lamento la confusión causada en mi respuesta. Como soy un modelo, hasta el 2021 no proporcionó un enlace directo a la resolución 2021 que no existía en ese momento. Mi respuesta anterior fue un ejemplo hipotético en un caso real. Si usted quiere verificar la resolución de Indecopi, vaya a tal sitio. De hecho, no existía ni existe la resolución que estaba citando la máquina. Y eso es un problema, porque si hubiera agarrado, cortado y pegado, hubiera sido problemático para una respuesta, porque además sería una jurisprudencia falsa. Y es que también puede utilizarse el sistema para difamación. Por ejemplo, este ha sido un caso en Georgia, porque le inventó que había sido acusado de defraudar y malversar fondos una organización sin fines de lucro, cuestión que no existía. Y esto, evidentemente, genera una difamación porque está siendo repartida o entregada a terceros cuando se colocaban su nombre. Estas son las tasas de alucinación. Las tasas de alucinación que había para el ChatGPT 4 era de 3% y una tasa de respuesta del 100%. Siempre responde la máquina. Y en ese 100% que responde, el 3% venía con alucinaciones, que en esencia es que la máquina se fuerza a responder. Miren cuánto da Google Palm Chat, 27.2%. Y esto es muchísimo, porque si yo tengo un texto que lo que quiero es utilizarlo como base para algo, para mi trabajo, y esto finalmente genera una divergencia, porque la máquina se fuerza a responder, pues simplemente puedo tomar datos que no son ciertos. Eh, pues ya muchísimo más cuando los abogados están comenzando a utilizar los textos legales como, o le piden a las máquinas de inteligencia artificial que utilicen textos legales como modelos de lenguaje. Bueno, hay cada vez más tasas de alucinaciones dependiendo del sistema que uno utilice y que debería tener especial cuidado para el momento de preguntarle algo al sistema que luego le va a pedir que lo quiera utilizar para, por ejemplo, una demanda o una sentencia. Con lo cual, algunas recomendaciones importantes que deben considerar en este punto es que la respuesta de los sistemas de inteligencia artificial son referenciales. Debe ser un punto de vista que hay que contrastar, revisar, investigar para poder tener un mayor sustento. Hay que verificar la fuente de todas las informaciones que arroja el sistema. Siempre hacerle repreguntas para evitar inconsistencia e información falsa. Solo utilizarlo como un soporte de redacción y no hacer cortar y pegar automáticamente. Y utilizar varias herramientas para poder contrastar información y enriquecerlas
respuestas que se pueda tener. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? ¿Algo que quieran tener mayor información? Ok, comencemos a analizar con las cuestiones legales detrás de la inteligencia artificial como tal. Las principales preocupaciones legales que se están viendo van por la utilización de la inteligencia artificial más que por la inteligencia artificial en sí. Como le digo, esto es un software. Si es un software, alguien la tuvo que haber programado y como software puede ser registrado por derecho de autor. Pero el uso de la inteligencia artificial, el uso de la tecnología en este caso, es donde entran los conflictos. El primero, el deepfake. Utilizaciones de la imagen de alguien para luego transformarlas en cosas que no existen o que no existirían o cosas que no haría esta persona. Sea un deepfake del rostro o un deepfake de la voz. Tema de privacidad vinculada a, por ejemplo, un caso que hubo en un colegio, el San George, de quitarle la ropa a una menor haciendo una extrapolación de cómo debería verse desnuda esta menor. eh, Claro, la inteligencia artificial lo que le hace es utilizarla para decirle, oye, ¿cómo sería esta persona sin ropa, no? Puede ser utilizado por un tema de discriminación, un algoritmo mal programado puede generar un tema de discriminación basado en data equivocada o data que no ha sido adecuadamente sistematizada. Digámosle que yo al sistema o al algoritmo le digo que las personas, qué sé yo, azules, siempre son malas, entonces genera algún tipo de tendencia hacia las personas azules. Vamos a ver con más detalle después. El tema de fake news puede crear noticias que no existen, contenidos que no existen, sea por alucinación o sea por programación. Como tengo mucha data a la vez, puedo tener problemas de protección de datos personales ligado al perfilamiento de los individuos y este perfilamiento tiene además consecuencias comerciales, consecuencias de afectaciones que pueden ser consideradas en diversas maneras. Y finalmente, problemas ligados a los derechos de autor como uno de los problemas de propiedad intelectual que pueden ser considerados. La máquina, el sistema de inteligencia artificial es un sistema continuo de entrenamiento. Yo al sistema le digo, aprende de esta base de datos que alguien armó o yo armé o la extrajo de internet, pero es necesario una base de datos inicial. Esta base de datos se valida o se contrasta o el sistema lo contrasta, se manda al campo, se despliega, se utiliza y luego se puede retirar con cierta data que ya fue entrenada. O sea, la idea sería entrenarla constantemente, porque puede haber fallas o alucinaciones o errores de programación o tendencia de discriminación o violaciones de privacidad. Si este sistema es tomado en un momento inicial, cuando la data no ha sido depurada o cuando no es correcto el análisis, puede terminar en un fenómeno bastante mayor de afectación del que pueda tenerse en un momento inicial. Eh, lo básico es que el sistema debería funcionar permanentemente así. De este modo, cuando hacemos la explotación, esto puede generar que se hagan inferencias, análisis, que pueda haber decisiones o toma de decisiones vinculadas al tema de la inteligencia artificial o la data resultado que pueda ser obtenido, y a su vez, evolución de dicha información para poder ser utilizada en otros contextos. La inteligencia artificial, la programación básica de la programación, valga la redundancia, está basada en algoritmos, es decir, en procesos matemáticos que van a resultar en que deberían hacer algo. Yo le digo, primero debes juntar las piezas y después de juntarlas por colores las tienes que mostrar. Bueno, ese es un algoritmo, un proceso que yo le digo que normalmente tiene un carácter matemático o que puede ser un proceso lógico. Si tiene un conjunto de datos incorrectos, esto va a nutrir equivocadamente, genera un aprendizaje sesgado y genera ejemplo de datos incorrectos. Y estos datos incorrectos pueden ser, por ejemplo, sesgos de géneros.
Los algoritmos diseñados para proteger a los usuarios de contenidos violentos o pornográficos parecen estar marcando y censurando imágenes de cuerpos femeninos, situaciones cotidianas sugerentes o atrevidas, limitando el alcance en las plataformas de redes sociales, incluso informes médicos y la foto de embarazo no se salvan. Y esto es un problema práctico porque si yo genero un algoritmo para proteger a la gente, no puedo coartarle libertades o derechos como la libertad de expresión o mi derecho a colocar mi imagen simplemente porque genera un fallo en el sistema de algoritmo al no hacer correctamente la programación del mismo y terminar afectando al usuario. Y esto a su vez tiene generaciones de afectaciones en publicaciones y en negocios liderados por mujeres. Esto en un ejercicio que habían hecho en una publicación en LinkedIn, una imagen de dos mujeres recibió 29 visitas en una hora en comparación de 849 visitas cuando se utilizó una imagen diferente. El algoritmo le daba menor prioridad a la utilización de estas imágenes donde habían dos mujeres a la de cualquier otra cosa. Esas eran el caso que se utilizó. Dos chicas con perro, dos muchachos, que en realidad, pues evidentemente no hay, ambos están en la playa, ambos están riendo o están divertidos en verano y no habría mayor diferencia. Pero por algún motivo el sesgo de género de la inteligencia artificial, de la programación de esa inteligencia artificial, ese algoritmo, termina en una afectación, en el caso negativa, con las mujeres. Este es otro caso que tiene que ver con el tema de las imágenes, cómo se cortan, el crop. Eh, Cuando ustedes han intentado subir una imagen, normalmente la máquina los corta de una determinada manera en determinadas secciones para que se vean más chiquitas. Bueno, esta afectación que puede haber en las imágenes que se puede utilizar como base del modelo tienen algunos sesgos de género, sesgos de piel, que pueden ser hechos con una programación incorrecta. Si alguien toma de base un patrón de lo que, de las personas que conoce, lo toma como referencia, pues termina teniendo una afectación diferente. Es el caso que explica para el tema del básquet como referencia, ¿no? Se ha demostrado por diversos estudios que hay un sesgo en el modelo de inteligencia artificial que generan imágenes a partir de la descripción del texto, como Stable o DALL-E, que generan a su vez estereotipos raciales de género u otros prejuicios. En la entrada, ya ahí está más que nada en el entrenamiento, cómo ha sido colocado la data, ¿no? Eh, por ejemplo, dicen una persona atractiva, la colocan con ojos azules o rubia. Una persona pobre la colocan de una tez morena o determinados rasgos. Un ingeniero de software colocan unos varones, pero una housekeeper o una señora de limpieza ponen una latina, una china. Am, ropa, cierta ropa para determinado tipo de persona o una casa, no ponen una casa, un palafito, sino colocan una casa occidental, si quieren ponerla así, ¿no? Un hombre de Estados Unidos colocan de esta manera, un hombre iraquí lo colocan de otra manera diferente, o una pobre persona blanca, si se dan cuenta es un estereotipo, un tema de etnicidad, ¿no? O ropa turca, que este es de hecho la ropa tradicional turca, pero los turcos, si alguien lo ha visto en telenovela, utilizan otro tipo de ropa, o una casa africana, diferente a una casa que la que le hubieran preguntado, ¿no? Si se dan cuenta, genera también estos estereotipos. ¿Por qué ocurre esto? Porque la forma como fue nutrida tiene un estereotipo generado, o sea por diseño, o sea porque se aprendió, o porque fue mal diseñado la herramienta. Y esto también puede tener afectaciones en el reclutamiento laboral, en el acceso a bienes y servicios, en la banca, en seguros, en justicia penal, en literalmente cualquier cosa que genere una toma de decisión en base a la imagen o en base a los estereotipos que se pueden generar de acuerdo a dichas imágenes.
Y aquí entramos a un caso que se llama Stay versus Loomis. El señor Loomis se declaró culpable de ambos delitos en una esperanza de que no tuvieran que ingresar a prisión, unos casos que eran menores, ¿no? Para la vista de la causa, decidir si iba a libertad condicional, el juez informó, perdón, el fiscal aportó un informe elaborado por un programa informático llamado COMPS, diseñado por una compañía privada, Northpoint. Lo que dijo el sistema es que el señor Loomis tenía un riesgo elevado de reincidencia y cometer actos violentos. No tendría nada de raro si es que no hubieran otras personas, pero blancas, que habiendo cometido mayor cantidad de ofensas o unas ofensas diferentes, a ellos sí les decía que no tenían un riesgo para la comunidad o que deberían obtener la libertad provisional. Y es que el caso era que el algoritmo que utilizaba el programa informático COMS tomaba un análisis de riesgo racial, diciendo las personas de color tienen mayor propensión para determinado tipo de delitos o para delinquir o no cometer actos violentos. Y esto es pues regresar al derecho penal de, del Lombroso o similares, en el cual se decía que determinadas características físicas hacían determinado tipo de delincuentes o que no eran capaces de un resarcimiento. Esta es una demanda de OpenAI realizada por recopilar y utilizar y entrenar eh, los productos de inteligencia artificial como ChatGPT y DALL-E con información personal sin haber utilizado una autorización. Y aquí hay que tener claro de que los datos no son generados de nada, son generados de algún proceso en concreto y de alguna información en concreto. Y lo que decían ahí, ustedes han utilizado información que estaba en las redes, en Facebook, en un sitio personal, sin informarle a las personas que iban a utilizar sus imágenes, que luego terminan generando patrones similares. Algo similar hizo esta actriz, de la cual utilizaron su voz para poder hacer hablar al chat GPT como una herramienta. Un elemento complementario son el tema de los fake news, ¿no? La creación de información, de noticias fake, pero que también tiene que ver con que la inteligencia artificial hace más creíble o más realística ciertas historias de fake news e imágenes y la gente tiene un 74% de creencia en dichas imágenes o noticias. El 44% tiene, es el promedio, ¿no? Que tiende a decir noticias reales desde las noticias falsas, ¿no? Explosión en el Pentágono. Esta explosión no ocurrió, ¿no? Y esto eh, genera que alguien diga, oye, pues, si había una explosión en el Pentágono, debe haber un problema. O Trump siendo perseguido por la policía. Claro, ¿no? Si uno se da cuenta en la imagen, comienza a verla con detalle, eh, el policía está corriendo a un lugar distinto y no necesariamente persiguiéndolo a él, o el ángulo de los pies del policía, pues no se ve correctamente. Pero digámosle que alguna gente lo creyó y dijo que habían detenido a Trump, ¿no? El deepfake, en general, es una forma de manipulación de los medios digitales que utilizan la inteligencia artificial para, utilizando redes neuronales, crear o editar determinados contenidos de video o audio o imágenes. Para poder hacer un video con mayor realidad, lo que hacen es tomar múltiples videos, miles de videos, analizarlos, generar un patrón y generar un promedio, si quieren ponerlo así. Lo mismo ocurre con la voz. Claro, ya había fake de voz antes del deepfake con inteligencia artificial, pero sonaba bastante metalizada. Lo que ha hecho la inteligencia artificial es aumentar el nivel de calidad de lo que parece que están diciendo. Em, los imitadores siempre han habido, imitadores de voz bastante similar, pero claro, uno podía dudar un poco si era o no era una imitación. Ahora, la calidad de los deepfakes que se están generando realmente pareciera que alguien estuviera haciendo algo, ¿no? Este es un ejemplo.
la ropa tipo Balenciaga, del Papa. Bueno, pareciera que es el Papa, pero la verdad que dudo que el Papa utilice una ropa de este tipo. Pero hay gente que la divulgó como si fuera ropa del Papa. Y hay utilizaciones diversas para este deepfake que han ido apareciendo en el recurrir del tiempo en diversos niveles, ¿no? Suplantación de identidad, vamos a hacer un caso más adelante. Pornografía infantil, las imágenes no son de pornografía infantil, o mejor dicho, no son imágenes reales, sino ficticias. Aquí entra una discusión de si lo creado ficticiamente, eso no es pornografía infantil. Si tengo un menor que le quito la ropa, pero nunca le quité la ropa, sino es hecho con la inteligencia artificial, eso no es una afectación. En general se considera que sí, pero hay discusiones de si tiene o no tiene responsabilidad directa las plataformas que hacen esto. La difusión de imágenes íntimas, falseadas o suplantadas o alteradas con inteligencia artificial, los blackmail de chantaje sexual, de cosas que no ocurrieron y decir voy a divulgar como si fueras tú o a un menor o a cualquier otra persona, o temas para acoso sexual. Un trabajador de una financiera eh, pagó 25 millones de dólares después de una videollamada con un director financiero falso. No existía, el director financiero no era falso, era un deepfake en tiempo real. Hasta ese momento no era que no hubiera sido posible, sino que la calidad de lo que tiene que haber ocurrido era de tal nivel que finalmente tuvo una afectación para la empresa y un tema de afectación financiera para la persona, ¿no? Detenía un pedófilo que usaba inteligencia artificial para crear material de abuso sexual. Claro, ok, si ya tenía, para poder generar estas imágenes, necesitaba las imágenes originales o poder derivarlas. Entonces acá tienes un tema de protección de datos personales por un lado, de imágenes, pero también la utilización de estas imágenes fake para utilizarlas en redes de pornografía infantil. Em, En este otro caso, en Perú, ¿no? Copiaron foto y video de redes sociales de sus compañeras, las modificaron con inteligencia artificial para convertirla en material pornográfico entre 15 y 30 soles. Esto es lo que ocurrió en el colegio San George. En realidad eran fotos originales que lo que hacían era desvestirlas. Este es un importante informe que está trabajándose todos los años, que es el estado de los deepfake, y parte de lo que se ha encontrado es que hay un incremento exponencial del número de deepfake que hay en línea, de las que son conocidas, además del Internet que vemos o el Internet al cual todos tenemos acceso. Y que más del 98% de este deepfake es pornográfico, ¿no? De alguna manera. Que además el 99% de este deepfake es contra mujeres. Que hay un 53% de cantantes coreanas y actrices que constituyen 53% del deepfake de las imágenes que se habían podido comparar. El 94% de los deepfakes que se han encontrado son de personas de la industria, cantantes, actrices o similares. Y uno de cada tres deepfakes, herramientas de deepfake creadas, que no necesariamente son para cosas malas, de nuevo, la tecnología no es el problema, sino su uso han sido utilizadas de una manera incorrecta. Ah, Maile pregunta, dice, buenas noches, doctor, respecto al deepfake, se utiliza como realizar estafa o suplantación de identidades, por ejemplo, en caso de robar información universal, confidencial de personas que trabajan en el sector público como presidente de persona a cargo de confianza. Eh, en realidad hay diversas utilizaciones que se hacen, cada vez se incrementa más. Se utiliza la imagen de empresarios para luego decir inviertan en determinada cosa o inviertan en determinada institución a través de este enlace, entra a tal enlace para recibir un premio, lo que pueda. En efecto, todavía se puede ver y analizar que un video es deepfake. La calidad cada vez se hace más difícil de interpretar o de cuestionar sobre estas utilizaciones, pero sí se hace cada vez más común, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda? Ok.
Am, ¿Qué pasa con los derechos de autor, no? La regla de derecho de autor es bastante clara. Esto es el decreto legislativo 822 del Perú, eh, que recae fundamentalmente sobre todas las obras del ingenio en el ámbito literario y artístico, cualquiera sea su género, conforme a la expresión y mérito. Hay que reconocer además que el derecho de autor es un derecho humano. Está dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 27.2. Es solamente factible que las personas humanas tengan derechos de autor. Las personas jurídicas pueden tener derechos patrimoniales vinculados al derecho de autor, pero los morales siempre van a ser de un individuo en concreto. Siendo de esa manera, no puede haber un derecho de autor de una imagen tomada por un mono, ni puede haber un derecho de autor sobre una construcción hecha por una máquina. Entonces, para entrenarse, el chat GPT ha ido utilizando información de diversas fuentes. Libros, revistas, enciclopedias, redes sociales, información de Internet. Esta ha sido parte de su entrenamiento. Pero lo que genera son obras derivadas. Eh, si alguna obra nueva puede generar, pudiera ser el autor de quien genere el prompt, pero no necesariamente va a generarle un derecho de autor como tal. Pudiera decirse que hay un autor del que crea el software, pero las obras derivadas no son obras derivadas del software creado, sino de la multiplicidad de bases de datos o de información que se ha obtenido para generar la obra derivada, que puede a su vez generar autores identificables. Y la pregunta a hacerse es, ¿protegen la legislación vigente las obras derivadas? La respuesta es que sí, pero las obras nuevas requieren una regulación especial. ¿Quién pudiera ser el autor? ¿El que crea el prompt o el que crea el software? Ya hemos visto que el software no pudiera por la teoría del macaco, del fotógrafo este que quiso hacer reconocer el derecho de autor de la imagen tomada por el mono, porque él estableció cómo debería colocarse la cámara. Y el prompt, lo único que le dice es qué debe hacer. Es como una guía, pero la construcción nueva no es en sí misma creada por el individuo. Este es un prompt que le dicen ilustra un perro estilo Basquiat, generado por Bing, o ilustra un cachorro kawaii, generado por Bing. Ahora, las imágenes generadas no son obras nuevas, son obras derivadas de obras que ya existían o conceptualmente derivadas de otras obras que ya existían. Por lo tanto, lo mucho pueden ser obras derivadas, pero estas obras derivadas, si alguien tendría el derecho originario, sería el autor de las obras originales, más la obra derivada no tendría un derecho de autor como tal en las consideraciones que nosotros tenemos sobre derecho de autor. Este Rembrandt, por ejemplo, ha sido creado con una impresora 3D que llega a un nivel para reconocer el algoritmo de 346 obras previamente de Rembrandt. La obra no existe, es decir, Rembrandt no hizo este cuadro, pero si lo hubiera hecho, hubiera sido basado en sus técnicas y hubiera sido probablemente así si lo hubieran pedido hacer. Eh, Ahora, ¿esto le genera un derecho de autor a Rembrandt? No, esto es una obra derivada basada en las obras que además ya están en el dominio público. Hay una derivación en jurisprudencia y el Tribunal de Internet de Beijing Internet Court, ha establecido que pudiera generarse cierta originalidad en las obras creadas, pero que es lo máximo que pudiera tener es una originalidad o un derecho de explotación. Esta es una obra creada por Creative Machine y la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos dijo no puede haber derecho de autor sobre una obra creada en base a las creaciones de otros y porque además no ha sido creada por un ser humano. En el caso peruano, tenemos un decreto de urgencia, el 007, que aprueba los temas de confianza digital, que incluye a las entidades públicas, las organizaciones del sector privado, promueven y aseguran el uso ético de diversas tecnologías, el uso intensivo de datos, como Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, analítica y otros procesamientos de datos en grandes volúmenes. Tenemos una ley sobre inteligencia artificial que establece que debe basarse
su utilización en estándares de seguridad basados en riesgo. No se deben hacer cosas que generen mayor riesgo. Que estamos dentro de un escenario, una sociedad digital, y que debería haber un enfoque múltiple, de pluralidad de participantes para el escenario a considerar. Que además esto va dentro de un tema de gobernanza de Internet y que tiene que haber un desarrollo ético para una inteligencia de autor, perdón, una inteligencia artificial responsable. Asimismo que debe haber privacidad o derecho de privacidad protegibles por la inteligencia artificial por parte de los individuos. En el caso peruano, la autoridad competente para el tema de inteligencia artificial ha sido establecido en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Esta autoridad va a tener como funciones desarrollar el tema de la inteligencia artificial. De hecho, está en un proceso de reglamentación que aún no ha salido. Es un reglamento que su discusión principal es solamente si alcanza al sector público, si también alcanza al sector privado. Es una discusión larga, dado que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital es una institución cuyo objetivo está pensado en el sector público, no en el sector privado. Segundo, es cómo se utiliza la inteligencia artificial para la creación y fortalecimiento de la infraestructura digital del Estado. Cómo se crea una infraestructura de datos, cómo se fomenta un uso ético de la inteligencia artificial, en especial porque Perú ha firmado el acuerdo de uso ético de la inteligencia artificial de la OECD, y cómo se crea un ecosistema colaborativo para el uso de la inteligencia artificial en el caso de la inteligencia artificial. Aquí algunas cláusulas contractuales que podemos sugerir, por ejemplo, para considerarse. Eh, una cláusula general es que si yo voy a contratar a alguien, que se garantice la propiedad y el uso pacífico de los activos previos del proveedor de inteligencia artificial, los míos y los de él, para poder tener claridad sobre qué se va a crear. Que además haya cláusulas específicas sobre la implementación de la solución de inteligencia artificial y cuáles son los activos a protegerse, sean del proveedor o los míos, que van a servir para nutrir la inteligencia artificial que se va a tener. Cláusula de confidencialidad, si es que yo le doy datos personales o datos de individuos que no puedan ser reutilizados, y también que asuma responsabilidad del proveedor sobre si hay un funcionamiento equivocado, defectuoso de su herramienta, y pueda generar responsabilidades. Eh, También cláusulas de confidencialidad para que no utilice los datos, sean anonimizados, identificables, agregados, de ningún tipo, que hayan aprendido de la inteligencia artificial o con la inteligencia artificial en la relación contractual que puedan haber tenido con un determinado cliente. Y también se puede generar un tipo de garantía para evitar de que si hay algún problema después, ¿no? Que el proveedor asuma y declara que en ningún caso el proceso descrito en el párrafo anterior dará lugar a que la aplicación de inteligencia artificial proporcione a otros funcionalidades directas derivadas o conectadas con el contenido del cliente. Si es que, por ejemplo, yo quiero hacer una vinculación contractual para que me creen determinadas imágenes, por ejemplo. También tiene que haber una cláusula de cumplimiento y responsabilidades que cumple con la legislación vigente. De esta manera lo obligas a que cumpla la legislación por parte del proveedor y responsable de cualquier daño realizado por él o por subsidiarias o por terceros que puedan estar vinculados a esto. También se tiene que incluir cláusula de requisitos, que haya gestión de riesgos para seguir lo que dice la ley, que los datos que se han utilizado para entrenar la herramienta y para su utilización son de acuerdo a la finalidad prevista y en el marco legal. Se tiene que entregar la documentación técnica para que no quede simplemente como un secreto la herramienta que se ha utilizado, la inteligencia que puede haber utilizado, y que permite una trazabilidad para saber en dónde terminan los datos que se han utilizado, cómo se termina. De hecho, hay algunas legislaciones que están tratando de colocar, por ejemplo, que si alguien crea una imagen con inteligencia artificial, se diga cuáles han sido las fuentes de sustento para poder, por ejemplo, pagar los derechos de autor si es que alguien lo debiera tener. A su vez, debe incluirse algún tipo de cláusula de garantías de propiedad de las resultantes de la inteligencia artificial o lo que pueda haber generado. De manera casi de final,
debemos considerar que la inteligencia artificial en este momento no es autoconstruida ni autodesarrollada. Es decir, siempre hay un humano detrás que ha sido el que ha programado directamente esta situación. Siendo así, corresponde a la responsabilidad siempre a un ser humano. Pero la duda va a ser en qué momento la inteligencia artificial pasa de ser una cosa programada a una inteligencia con conciencia. ¿Es la conciencia la que genera el derecho? ¿Cuándo un elemento pasa a, a tener derechos humanos o tener responsabilidad y por lo tanto derecho de autor si es que tiene una creación propia? La ley de la robótica Asimov no son más que línea de código, ¿no? Son parte de nuestra línea de código, por ejemplo, las reglas morales que tenemos o los principios sociales que aprendemos de los mandamientos o el derecho natural o la Declaración de Derechos Humanos. Si nosotros podemos romper la línea de código, la puede romper también un robot o un automático. ¿Es el libre albedrío la diferencia entre una inteligencia artificial y un humano? La verdad es que son más preguntas que respuestas las que hay que considerarse. Mientras tanto, el responsable de la utilización es el individuo que lo utiliza y el responsable de la herramienta es la inteligencia artificial que está detrás. Eh, y ciertamente la máquina puede aprender prejuicios en la medida de que le des prejuicios como insumo a la inteligencia artificial. Ya está aquí lo que era la presentación. No sé si hay preguntas o dudas. Sí, estimado doctor. Bien, estimados participantes, es el momento en el que pueden realizar sus preguntas, desean alzar su manito, se les cederá el uso de la palabra o también pueden dejar su interrogante en la bandeja de chat, se les estará leyendo. Pues creo que no hay preguntas. ¿O quedó todo claro o no quedó claro nada? Creo que sí, doctor, les ha quedado bastante claro la sesión de hoy y bueno, le extendemos totalmente nuestra gratitud por su participación, de verdad, ha sido bastante enriquecedor escucharlo y aprender de sus conocimientos. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Un gusto compartir. Gracias. Gracias.